tardes para todos, ¿cómo están? Después de una noche nostalgiosa para algunos. ¿Cómo le va, Pascale? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Usted está de acuerdo con que se le tenga que bajar el sueldo a un legislador? ¿Y por qué? ¿Por qué se lo tendría que bajar? Ya me contestó. Bueno. ¿Estás de acuerdo? No, equiparemos para arriba. ¿Tú trabajás en el Palacio o no? No. ¿Qué te parece la iniciativa? Saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Demagogia. Estamos hablando... Estamos en... Contexto. El periodo este de presupuesto está realmente generando un ambiente muy, pero muy caldeado. Cada uno desde su realidad reivindica lo que entiende que le corresponde. Y hasta ahora uno siempre veía como en jaque a los gobiernos a la hora de hacerlo. Bueno, ahora están desafiando a los propios legisladores, ¿eh? Desde determinados sectores, ya años anteriores se ha reclamado, por ejemplo, que se equipare el sueldo, el salario de un legislador al de, por ejemplo, un docente de primer grado, ¿no? Ahora lo que se les plantea también, y es desde los funcionarios de la salud, es que todos los legisladores y ministros se atiendan en ACE. ¿Por qué se ríen ustedes? ¿Por qué te reís? Carcajada de Juan Carlos. Después me explicas por qué te reís. ¿Gana mucho un legislador para usted? ¿Comparación con qué? ¿Con uno de Estados Unidos, con uno de China, con uno de Argentina? Con el sueldo medio de un uruguayo, trabajador también. No, hay una Con alguien que investigación. hace perdón, no, Dale. pero lo que pasa es que, por ejemplo, ¿con qué se puede comparar? ¿Se podría comparar con un gerente de una compañía multinacional, por ejemplo? No sé. ¿Por qué no se podría por qué no se podría comparar con un gerente de una compañía uruguaya muy importante? ¿Por qué no? ¿Es descabellado pensar que en determinada circunstancia socioeconómica que vive un país, quienes tienen salarios altos puedan reducírselos? Yo no sé si bajarle el sueldo, pero por lo menos exigirle lo mismo que a cualquier trabajador. Si no van, que no cobren o que se les descuenten los días que no van. Porque eso sí me parece un disparate. Que ellos cobren el sueldo enterito cuando no están yendo o cuando vayan por temas puntuales, bueno, cobrar por los días que vas. Si vos ganas, sos mensual 30 días, se te divide por los días que fuiste y ahí te pago. Eso me parece que estaría bueno. Legisladores, tal vez parte de la propuesta, que incluso se pretende llevar a juntar un número determinado de firmas para poder plebiscitar estas ideas, ¿no? O estas propuestas. Legisladores que de alguna manera se acercan a los problemas reales que tiene la gente. Ahí está. En tanto tengas un salario tan alto o más alto que la media, tal vez no estés viviendo la realidad de la... Es una forma de verlo, es pensar a ver qué puede haber atrás de esta iniciativa. A menos que la única explicación detrás de la iniciativa sea vamos a jorobarnos todos. Sí. No hay por qué verlo así, ¿no? Es una visión simplista, demagógica. Para mí es una visión totalmente negativa. Es cierto, hace poco leí una información que el Uruguay es de los países que porcentualmente, de acuerdo a la población, más le paga a los legisladores. El Uruguay es, ya sé qué información te Se referís, podría es el país que ajustar tiene eso. más legisladores per cápita, por habitante. Sí, sí, no, incluso... El que más tiene por habitante y por ende el que más gasto parlamentario tiene por habitante. Algo así como que cada uruguayo paga $9 de sus ingresos, de sus impuestos, para bancar a los legisladores. Es el costo de la democracia. El costo de la democracia. Pero si costo fuera de la la mitad democracia, pagaría no los 4,5. legisladores. Si hubiera la mitad de legisladores pagaría 4,5. O sea que el problema no es el sueldo, sino la cantidad. La cantidad está buena. No, pero en el fondo yo creo que son soluciones simplistas que lo que buscan es, si yo estoy mal, vos sos un insensible, es culpa tuya, tu insensibilidad que yo esté mal. Y eso es una visión que no tiene nada que ver con la democracia republicana. O es simplista que y lo veas, o lo representativa. simplista es pensar que esa es la lectura detrás. Y es la lectura que yo he visto en la gente que postula esa idea. Quieren decir, a ver si podés vivir con esta plata. Bueno, a ver, si partimos de la base que los representantes del pueblo son personas insensibles que se están riendo o que están menospreciando el hecho que haya gente que gana poco, estamos descreyendo del sistema republicano y es lo peor que nos puede pasar. Yo creo que una propuesta de ese tipo, el problema que trae aparejado es que le quita seriedad al problema. Claro. Le quita seriedad al problema. Es decir, rebaja el nivel del sindicalismo. Lo pone a un nivel que en Uruguay nunca existió y que es un contrasentido, porque ¿por qué razón va a aumentar el salario de la persona que reclama eso si se baja el salario de los legisladores? No hay ninguna relación entre una cosa y la otra. No, el tema es que como no se lo aumentan,
plantean que se lo bajen otros. Pero ¿y cuál es el beneficio que obtiene esa persona? Porque uno cuando hace una huelga, un paro, lo que sea, es para obtener un beneficio. ¿Qué beneficio obtiene alguien si se le baja el sueldo a otro? ¿Cuál es el sentido? Más allá de la propaganda. Vamos a preguntar para escuchar todas las versiones o todas las voces sobre este tema y el que viene de la mano, que es la propuesta actual hoy de plebiscitar que ministros y legisladores se atiendan en ACE. Director, vamos primero con lo que ha sido la reacción de legisladores en torno a estas propuestas. Y vamos a repasar todas las opiniones, por favor. Claramente es una propuesta demagógica que se trae a colación en el momento de la discusión presupuestal. Llama un poco la atención porque estos sindicatos en general tienen en los hechos identificación de intereses con varios sectores del gobierno. Y esos sectores del gobierno son los que en definitiva determinan el planteo en cuanto al uso de los recursos públicos, tanto los aplicados a la educación como a la gestión pública en materia de salud. A mí me parece que se pierde de vista lo esencial, y lo esencial es lo que refiere a cómo se gestionan los recursos públicos. Nadie va a negar que desde el punto de vista de los reclamos que en materia salarial hacen los docentes, tanto a nivel de secundaria como de primaria, como de los funcionarios de salud pública y en general de la salud, hay sueldos que realmente no se acompasan a lo que son hoy los costos de cualquier familia. Pero esa es otra discusión. En todo caso, en esa discusión, en cuanto a la injusticia del nivel salarial, estamos de acuerdo. Los salarios están fijados por normas presupuestales y por tanto, todo el sistema en materia salarial supondría una baja de salario, sería absolutamente ilegal. Y es la Asamblea General saliente la que fija el nivel salarial de los legisladores entrantes. Pero además, en el Uruguay, esto no se ha tocado desde el periodo de gobierno correspondiente al primero en que se reinstauró la democracia, es decir, del periodo de gobierno 1885-1990, que no ha habido por parte de la Asamblea General una corrección del nivel de salario fijado a los legisladores. Yo me atiendo, al igual que toda mi familia, en el sector privado, como la gran mayoría de todos los uruguayos. Creo que cuando uno tiene la posibilidad de optar en materia de atención de salud, un tema realmente particularmente importante, sensible en lo que tiene que ver con la familia, uno busca la mejor atención posible. Y creo que en ese sentido, en el sector privado es donde hay un mejor nivel de atención en líneas generales, también hay problemas. Lo que incomoda es que no discutamos lo sustancial, que en definitiva entremos en discusiones de carácter accesorio, claramente demagógicas, porque en definitiva se hace porque esto tiene de alguna manera algún tipo de repercusión a nivel de la opinión pública. Vamos a ser claros, pero estamos discutiendo lo esencial. Lo esencial, debiéramos estar discutiendo los niveles salariales del sector docente y debiéramos estar discutiendo los niveles salariales a nivel de salud pública, porque en realidad esa es la reivindicación que plantean los sindicatos. Bien, esta era una voz del Partido Independiente. También vamos a tener del Partido Nacional, del Partido Colorado y, por supuesto, del Frente Amplio. Vamos primero a saludar a quienes nos acompañan hoy, el diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala, y Pablo Cabrera, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Gracias a los dos por estar hoy aquí. Ya voy a tu opinión, pero en vivo. Vamos primero a las versiones que fuimos obteniendo con la Cámara de Estado Casmiña. ¿Qué opina entonces, como decíamos, desde el Frente Amplio el diputado Gonzalo Sibila? Bueno, creo que hay una reivindicación legítima de tipo salarial, tanto de los trabajadores de la educación como de los trabajadores de la salud. Yo particularmente soy además trabajador de la educación. En este momento no estoy ejerciendo como docente, pero es esa mi profesión. Así que comprendo el planteo y también comprendo que como una forma de sensibilización hacia la sociedad y hacia los propios legisladores se plantee esta interpelación, digamos, decir, bueno, que los legisladores ganen lo mismo que un docente o que se atienda
atiendan en la salud pública. Entiendo el mensaje político que se quiere transmitir con eso. A mí me gustaría que los docentes ganaran como un legislador y no que los legisladores ganaran como un docente, ¿no? Lo dice alguien que hasta el año pasado tenía un ingreso de docente, o sea que sé muy bien lo que es vivir con esa plata. Sobre el sistema de salud, creo que en la lógica de un sistema integrado deberíamos tender a que el subsistema público y el subsistema privado tuvieran niveles de atención similares, digamos, y que en definitiva la gente eligiera en función de sus preferencias, de la cercanía geográfica, etcétera, y no porque, bueno, está establecido el mito, la idea de que la salud privada es mejor que la salud pública. Y respecto a la educación, decididamente pienso que la educación pública, en términos generales, es incluso mejor que la educación privada. Yo me atiendo en el CASMU, siempre, desde siempre, desde niño, digamos, nunca cambié de mutualista. En realidad, al pasar al régimen de FONASA me mantuve en el mismo lugar y no hice un cambio porque, sinceramente, nunca lo evalué, tampoco nunca hice nunca tomé una decisión respecto de, bueno, podría cambiarme a otro prestador. En términos generales no creo que la salud pública tenga una calidad inferior a la salud privada. Me parece que hay una variación relevante según los centros, o sea, hay centros de salud que funcionan muy bien y hay otros que no tanto, entonces no haría generalizaciones. Yo creo que es en realidad una propuesta que más que una propuesta es un mensaje político, o sea, lo que busca es generar en la opinión pública un debate respecto de por qué el sistema político no le da la prioridad que le debería dar a la educación pública y a la salud pública. Ese es el debate que se busca generar. Y yo creo que estos movimientos, estas movidas que en realidad tienen por objetivo sensibilizar, hay que comprenderlas como eso. Sin duda uno puede coincidir en cuál es el mensaje político o lo que pretenden con este debate, en realidad llevar sobre la mesa la mirada concreta, sensibilizar a las autoridades o a los que tienen capacidad de tomar decisiones, si pudieran vivir en carne propia las personas que están con necesidades concretas. Pero lo cierto es que si se llegan a juntar las firmas, habrá un plebiscito y después habrá que ver. Ahí ya deja de ser un mensaje, es algo mucho más concreto. Vamos a ver qué opina. ¿Me va quedando alguien más por aquí? No, del Partido Colorado no me quisieron comentar absolutamente nada. ¿Qué opina Abdala? Vamos por partes, separemos los tantos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde el planteo la atención, de la Federación de los Trabajadores de Salud Pública. Exacto, la atención en ACE de todos los legisladores y ministros. Bueno, yo creo, Victoria, que es un planteo que desde el punto de vista precisamente del debate político que está planteado previo a la instancia presupuestal, desde el punto de vista del objetivo comprensible o legítimo de generar sensibilidad en la población y en algún sentido, por lo tanto, de llamar la atención a los efectos de instalar en la opinión pública o en el debate público determinado asunto, uno puede entender este tipo de planteamientos. El tema es que el planteo por sí mismo no se sostiene. Yo creo que esta propuesta es una propuesta que objetivamente, trato de no adjetivarla ni de establecer inferencias de tipo subjetivo, objetivamente, en sentido estricto, ontológicamente, lo que plantea la propuesta con relación al sistema vigente que tenemos en Uruguay en materia de atención de la salud, no es consistente. ¿Por qué no es consistente? Porque parte de una premisa errónea. Parte de la base o del punto de partida de que los legisladores o los gobernantes nos atendemos o tenemos una cobertura de salud, una atención para nuestra salud y la de nuestra familia distinta de la que tiene el conjunto de la población o de los trabajadores. Y eso no es así. Lo decían recién los colegas. En Uruguay existe el FONASA y existe el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y los trabajadores uruguayos, los asalariados uruguayos, seamos legisladores, empleados del comercio o de una fábrica o trabajadores de la construcción o jubilados, porque ahora también los jubilados se han incorporado como colectivo, tenemos desde este punto de vista el mismo derecho y la misma posibilidad de atendernos en el efector público o en el efector privado, en el prestador público que es ACE o en el prestador privado, porque una vez que nos incorporamos al sistema, dentro de los plazos que la propia normativa prevé... Bien, pero la realidad es que la gran mayoría se atiende en el sector privado. Bueno, está bien, como la gran realidad es que la enorme mayoría de los trabajadores también. Porque, entre otras cosas, desde que el Sistema Nacional Integrado de Salud empezó, está claro que ha habido una inmigración enorme de trabajadores, no de legisladores.
de gente que gana seguramente apenas por encima del salario mínimo o que gana muy por debajo de la canasta básica y que han resuelto atenderse porque tienen derecho a eso y está bien en la salud privada. Que tampoco empezó esto con el Sistema Nacional Integrado de Salud, digámoslo. Es decir, esto es la continuación de lo que antes se conocía, era el viejo régimen de DICE. Claro. En el marco de la seguridad social, que siempre fue muy avanzada en el Uruguay por suerte, ya los trabajadores, por los aportes que realizaban a la seguridad social y por los aportes que realizaban los patrones, tenían derecho también a acceder al mutualismo. Y por eso en el mutualismo siempre se atendieron cientos de miles de personas en este país, o la enorme mayoría, o una parte muy importante. De manera que reitero, yo estoy dispuesto a aceptar, porque todos tenemos que ser comprensivos y saber interpretar los planteos, que esto se proponga como una especie de propósito de sensibilización de la opinión pública y del propio sistema político también. Porque si esto lo que procura es transmitirnos a la dirigencia política un mensaje de que ahora pónganse viene... en la piel de... Sí. Exacto, ahora viene el presupuesto, entonces que los dirigentes políticos tengamos claro de qué manera funciona la salud en el Uruguay y cómo están los hospitales, me parece bien que se nos demande eso. Para que nosotros nos compenetremos con eso, no necesariamente tenemos que ir a atendernos a los hospitales. Hay distintas maneras de entender, de comprender y, por lo tanto, de saber qué es lo que pasa en la salud. Convengamos que, de todas maneras, hasta que uno no vive en carne propia determinadas cosas, nunca va a estar tan empapado de la circunstancia, ¿no? Bueno, con el mismo criterio deberíamos mudarnos a las zonas rojas, porque en todo caso allí tendríamos mire, más lo estoy planteando como... Después se plantea al otro lado, pero tengo que poner todas las posibilidades sobre la mesa, ¿no? Pero aplicando, repito, una especie de paralelismo o de silogismo, como se le quiera decir, de la misma manera, como hay un problema de seguridad pública en el Uruguay, deberíamos mudarnos a aquellas zonas donde hay más probabilidades de que se cometan delitos para vivir en carne propia el tema de la seguridad. Que también en esto, pero por otras circunstancias, yo diría, se han socializado los riesgos y se han socializado las pérdidas, porque hoy la seguridad pública es un flagelo que sufrimos todos los uruguayos en cualquier rincón del país. Bien. ¿Por qué, se lo pregunto a Cabrera, por qué deberían atenderse en ACE? ¿Por qué lo plantean como, para algunos suena como casi que están en una penitencia, ¿no? Que se atiendan en ACE para que vean. No, tal vez no es así el planteo de fondo, sino, bueno, revisemos conductas. Primero, los legisladores responden a la gente, fueron electos por la gente, y cuando llega al Parlamento a tener que discutir leyes precisamente como la presupuestal, asignación de recursos, muchas veces para hablar de esos recursos también hay que saber cómo se utilizan, cómo se brindan los servicios. Y bueno, qué mejor que, bueno, si estamos ahí, compartimos lo que es esa prestación, podemos valorar si en realidad muchas veces estos pedidos son excesivos o no, si realmente se asigna o no ese presupuesto adecuadamente. Y por eso nosotros planteamos por qué no la cabida precisamente de los legisladores atendiéndose en ACE para también demostrar esto, de que el camino de la reforma plantea igualdad, la reforma plantea cambios sustanciales en la atención, pero no se ha avanzado lo suficiente. Hay un espacio que hace diferente la atención en el sector público desde el sector privado. Lo decía el diputado Sibila, ¿por qué no pensar en la posibilidad de avanzar a que sea un tema geográfico? Que si uno vive en Carrasco se pueda atender en lo que esté como efector en Carrasco, el que está en el cerro, si se es igual, pero no se es igual. Y también está la idiosincrasia, la gente ha abordado lo que hace al pasaje hacia el sector privado, porque también la hotelería ha sido uno de los grandes temas y la gente opina, bueno, mejor es atendernos en el sector privado porque el servicio que se ve, digamos, a veces es mucho mejor. Tenemos habitaciones con 2 camas o a veces una sola y eso hace a las diferencias y la gente quiere en algún momento decir, bueno, tengo un servicio que realmente es mejor. Bueno, ¿por qué no pensar que si el sistema está hablando de unificar, de que estamos hablando de un derecho fundamental que debería ser para todos igual, bueno, avancemos a esa igualdad y que la definición de quien opta por un lugar o por otro, y en eso también coincido, que el FONASA nos permitió eso, la libertad de elección, pero la libertad de elección hoy todavía sigue coartada porque no todos tienen en el bolsillo para poder llegar a tener esa atención. Sabemos que cuando uno llega a una mutualista... Libertad que está coartada porque en realidad sigue siendo peor la atención en ACE que en el sector privado. En algunos aspectos sí, y además el tema del costo. Los copagos y demás hacen que mucha gente, por más que quiera,
dice, bueno, yo llego a la mutualista y tengo que desembolsar un dinero en el mismo momento de atención que en el sector público no lo hago. Entonces la elección está coartada, no es definitivamente universal la posibilidad de elegir. No tengo en el bolsillo, no elijo. Hay gente que lo elige, pero así como elige, después migra de nuevo al sector público. ¿Y por qué si los legisladores se atendieran efectivamente, o ministros, ¿no? Se atendieran efectivamente en ACE, iría a mejorar? El sector público iría a mejorar. Por el planteo inicial, creemos, porque esto fue una discusión que se dio profundamente en un plenario de delegados. Bueno, los legisladores son parte de la voz de la gente porque fueron electos por la gente. Si vivimos lo que vive la gente, podemos dar una opinión diferente a que muchas veces, si estando por fuera, damos una opinión que en determinados aspectos está limitada. Si yo no vivo, y con esto, aunque parezca extremo, también el tema de la vivienda, porque hay 4 o 5 temas que son centrales a nivel de derechos fundamentales. Salud, educación, vivienda, son temas que la sociedad en conjunto tendríamos que ir avanzando a que sea igual, a que los derechos sean para todos por igual, más allá después que lo que uno pueda elegir, pero tienen que estar en un nivel por lo menos básico de para todos por igual. Y esto es lo que aún todavía no avanzamos, entonces el planteo es, bueno, si los legisladores están de este lado, probablemente podamos avanzar porque los recursos también nacen de una discusión que involucra al Parlamento directamente, y no solamente al Parlamento, es a quienes ofician desde el sector público y tienen la posibilidad de definir en las políticas públicas, si estuvieran muchas veces de este lado, podrían dar una visión y podrían trabajar de una manera diferente a lo que lo están haciendo. Es como lo vemos de otra nosotros. manera, podrían incidir en que haya mayor voluntad política para solucionar determinados temas. Nosotros entendemos que sí. ¿No hay un punto ahí, Abdala, no hay un punto ahí? A ver, yo vuelvo sobre el concepto que dejé planteado en mi primera intervención. Yo creo que para ser sensible, receptivo y para interpretar cabalmente cuál es la realidad de mi país, no tengo en este caso que necesariamente atenderme en ACE o afiliarme a ACE para tener allí la cobertura de mi salud. Yo tengo que cumplir con mi deber de representante de la ciudadanía y por lo tanto tengo el deber de saber qué es lo que pasa en cada lugar. Y para eso tengo que hablar con todos los que tengo que hablar con los trabajadores, tengo que hablar con los sectores de la producción, tengo que hablar con los sectores empresariales y tengo que salir de mi despacho, tengo que recorrer mi país, tengo que ir a los hospitales. Yo no me atiendo en ACE, pero yo voy a ACE. Yo voy al Pasteur, voy al Maciel, porque además tengo amigos, vamos a entendernos, en la actividad política uno conoce gente y tiene amistades con gente de toda condición y de toda extracción. Entonces voy cuando opera un amigo o cuando alguien tiene un problema de salud y voy y lo visito. Y cuando voy hablo con las enfermeras y hablo con los funcionarios. Y sé que las enfermeras de ACE ganan sueldos de miseria, porque están ganando, me corregirá Pablo, 21.000 pesos promedio, las que tienen antigüedad inclusive en este momento. Y por lo tanto hay reivindicaciones salariales respecto de las cuales yo por lo menos soy solidario. Ahora, también es verdad algo, nosotros no somos los directamente responsables de que la gestión y los resultados en ACE mejoren. Nosotros tenemos el deber de asignar los recursos en el presupuesto, y vaya se han asignado en los últimos años, porque el presupuesto de ACE, el anterior, era de más de 20 millones de dólares por año, y después tenemos que controlar a los que administran y aplican esos recursos para que lo hagan bien y para que los resultados sean bien distintos de los que tenemos. Entonces ahí ya no es un tema ni siquiera del Poder Legislativo. Por eso, me parece que en esto está bien. Yo entiendo, digamos, los planteos de carácter efectivo, sobre todo en un momento tan sensible como este cuando estamos a una semana de la presentación del presupuesto. Pero también digo, después tratemos de objetivar las cosas, de poner cada cosa en su debido lugar y de entender que, repito, me parece que en esto la realidad siempre es mucho más compleja que la teoría, sobre la base de que somos una sociedad muy igualitaria o con un ideal muy igualitario, al que todos tenemos que ceñirnos, y tal vez ahí sí los legisladores en primer lugar. Yo, por ejemplo, nunca contrataría un seguro privado de salud para mí, y no lo digo por ser demagógico. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ahí sí, yo creo que ahí tal vez tuviera derecho de hacerlo, pero estaría en todo caso usufructuando de una posibilidad que no tiene el conjunto de la población, o la enorme mayoría de la población. Yo estoy recibiendo la prestación de salud que, repito, hoy recibe cualquier trabajador de mi país o cualquier jubilado de mi país, más allá de que haya una parte minoritaria o no, que por los copagos, los tickets, las órdenes, en todo caso tienen que terminar inexorablemente atendiéndose en el servicio público. Pero esta es la realidad objetiva que tenemos hoy. Me parece que salirnos de ella es salirnos de la realidad. Yo creo que eso es lo que objetivamente
se desprende de esta discusión. Bien, me permiten una vueltita de panel. Graciano. Yo decía en la intervención inicial, antes que los invitados ocuparan sus lugares, que a mí me parecía que ese tipo de planteo le quitaba seriedad a la reivindicación gremial. Y luego de escucharlo, lo ratifico y digamos, vuelvo sobre el argumento. ¿Por qué? La mitad de los legisladores son del interior del país, aproximadamente, ¿verdad? Sin duda en la Cámara de Diputados, quizás algo menos en el Senado, pero grosso modo la mitad son del interior del país. En el interior del país, el principal prestador de servicios de salud es ACE, o era ACE. Estoy seguro que la mayoría de los legisladores estaban vinculados al mundo de la prestación de la salud en el interior a través de ACE. ¿Y qué pasó cuando comenzó el FONASA? Hubo una emigración masiva de gente que se atendía en los hospitales a los sanatorios privados, básicamente de las cooperativas médicas, que son los grandes prestadores en el interior. Es decir, la propia gente, los sectores más humildes de la población, salieron disparando del hospital, salieron disparando, al punto de que hoy, en las principales capitales del interior del país, los sanatorios privados adquirieron la fisonomía, la estética, digamos así, del viejo hospital. La puerta, y eso los médicos lo saben muy bien, la puerta de los sanatorios privados del interior son equivalentes a lo que era el hospital antes. Es decir, la gente, no los legisladores, no ese planteo elitista de que... no, la gente común en el interior eligió. Entonces, ese planteo, digamos, cae por su propio peso, porque en la mitad de los legisladores no es así. Y el segundo punto tiene que ver, digamos, con el concepto de derecho que mencionaba Cabrera. Yo diría que se confunden los conceptos. Hay dos clases de derecho que unos son inherentes a la persona humana. El derecho a la vida, el derecho al honor. Es decir, no depende de mí, yo no debo hacer nada para que se respete mi vida, mi honor, mi libertad. En cambio, hay otros derechos que la Constitución los escribe que dependen de que yo haga algo por ellos. Es decir, por ejemplo, se habla del derecho a la vivienda. Yo me quedo cruzado de brazos y como la Constitución dice que tengo derecho a la vivienda, ¿el gobierno me tiene que dar una vivienda? Planteado así suena ridículo. Bueno, lo es, porque hay una serie de derechos que implican o exigen de la persona que haga un esfuerzo para concretarlo. Por supuesto que siempre hay personas que no van a tener, una persona minusválida, un discapacitado, no puede ejercer ninguna actividad para obtener ese derecho. Lo mismo pasa con los otros, los llamados derechos sociales. Entonces, si la persona desea enviar a su hijo al colegio que se le ocurra o atenderse en el hospital que se le ocurra, tiene derecho a hacerlo y ningún sindicato se lo puede impedir. ¿En qué país estamos? ¿Cómo puede pensarse que sea una cosa legítima que un sindicato me diga a mí a dónde yo debo mandar mis hijos o en qué sanatorio me debo atender? No tiene ningún sentido, es completamente absurdo y rebaja el nivel de la seriedad de un planteo gremial en un país que tuvo grandísimos dirigentes sindicales. El señor Delía, Héctor Rodríguez, Turiansky, Rosario Petrarroya, una gran cantidad de dirigentes sindicales de altísimo nivel. A ninguno se le ocurrió un planteo de este tipo. ¿Por qué? ¿Porque eran tontos? No, porque sabían cuál era el eje central de lo que tiene que hacer un sindicalista, que es elevar el nivel de vida de aquellos a los que representa, y no este tipo de planteos demagógicos y poco serios. Cristina. Nos asusta mucho el tema. Yo reivindico la libertad de elegir, ¿no? De que uno pueda elegir dónde tener su atención médica o el colegio para sus hijos, que en algún momento se había planteado también. Ahora bien, yo no sé si este es el tema que tendría que estar en discusión, ¿no? O cómo mejoramos la salud pública, cómo mejoramos ACE, para que no sea una cosa de, bueno, vayan obligados a atenderse aquí para hacerla mejor, sino que sea mejor y nosotros la queramos elegir. Parece que pasa por aquí en un presupuesto, ¿no? ¿Cuál es la salud que queremos? Y hacia ahí tenemos que ir, no hacia obligar o firmar para ver si legisladores o ministros se tienen que atender en salud pública para que vean que en todo caso no está bien. ¿Quién acompaña esta medida, Cabrera? Si me permitís, creo que hay una cosa importante también que me falta de lo anterior. Sí. La definición que tiene el sindicato, y esto es histórico, es que nosotros como trabajadores de salud pública hemos peleado por construir un sistema de salud estatal y público, donde sea desde la órbita estatal y pública, o sea, la regencia definitiva del sistema sea público. Tenemos ejemplos muy claros. El sistema cubano o el sistema inglés son sistemas netamente públicos y son de alta calidad de atención y para toda la población en general sin discriminación ninguna. No es determinar que alguien vaya o no vaya.
Acá simplemente es un tema también de cómo se discute, la sensibilización y decir los legisladores, ¿por qué? Porque son ese ejemplo de quienes son elegidos. Vivimos en una democracia donde hay una representatividad y por eso se hace el traslado, pero en definitiva es para construir un camino que termine definitivamente en un sistema donde no tengamos discriminados, porque es cierto, no es de los derechos como el derecho a la vida, pero el derecho a la salud es un derecho fundamental y la igualdad que tiene que ver, una persona nace pobre y por ser pobre no puede tener el mismo derecho, o sea, el ser pobre no acredita que se pueda atender en el británico. Esas son las discusiones que también queremos dar en el conjunto de esta discusión. ¿Por qué? Porque hay derechos que son precisamente fundamentales y se construyen de una responsabilidad que es mucho mayor. Es la responsabilidad del propio Estado en acreditar que ese derecho se cumpla. Es que en ese punto seguro hay coincidencia general, ¿no? En el objetivo de lograr una atención pública de la misma calidad que la privada. Hay diferencias irritantes, yo eso lo comparto. Lo que pasa es que no advierto que hoy haya diferencias irritantes en este aspecto. Las hay en otros aspectos. Ahora, me parece que desde el punto de vista del acceso a la salud, no las hay. Y si en tal caso los sobrecostos, repito, vinculados con los copagos, con los tickets, con las órdenes, son una dificultad, lo son, por ejemplo, en las franjas de jubilados de menores ingresos, no tengo duda, bueno, pensemos en mecanismos por los cuales, de qué manera resolvemos ese problema puntual. Ahora, me parece que el tema no es matar al enfermo para curar una gripe o un mal transitorio o pasajero o accesorio. Me parece que hay que centrar la discusión donde la discusión verdaderamente debe estar. Los jubilados, por ejemplo, tienen un set de órdenes y tickets gratuitas todos los meses. Bueno, revisemos eso, capaz que lo podemos ampliar, lo podemos mejorar, capaz que lo podemos trasladar a determinados grupos de trabajadores dentro de determinadas franjas salariales, no lo sé. Me parece que tenemos que ser cuidadosos a la hora de los planteos también. Ahora, yo creo que la mayor injusticia de todas vinculadas con el sistema de salud es que la sociedad uruguaya, todos los uruguayos, los que trabajamos y los que trabajan y pagan impuestos por su trabajo y los que se esfuerzan con su esfuerzo productivo y pagan altísimos impuestos por las ganancias que obtienen de su trabajo, estén trasladando ingentes recursos como trasladamos todos los años al sistema de salud, y está bien que los traslademos, pero que después las malas gestiones conduzcan a estos malos resultados. Yo, en el tema de la salud, yo centraría la discusión allí, porque tenemos un sistema, y termino, que puede ser muy igualitario desde el punto de vista filosófico, pero que sin embargo claramente está desfinanciado y que todos los años le demanda a la sociedad un aporte mayor y adicional de recursos. Lo vamos a ver ahora en el próximo presupuesto. Y esos son recursos que después limitan otras posibilidades. Por ejemplo, mejorar los salarios de los trabajadores públicos, entre otras tantas. Entonces, yo creo que la discusión es bastante más compleja, ¿no? Marta. Yo creo que la empatía no se genera por poner a la persona en el lugar del otro, que creo que es un poco el planteamiento. O sea, si yo quiero ser empático con el problema de él, no me tienen que poner en los zapatos de él para que yo lo viva. Eso por un lado. Me da la sensación, y me coloco en otro lugar, es que este planteo tiene que ver con el enojo que le genera a la gente, esa distancia que puede sentir de lo que es la vida del legislador. Y creo que el enojo con el legislador viene por lo que yo estaba diciendo al principio, porque ven que no van a las sesiones, o porque no votan, o porque votan en bloque, o porque se duermen, o porque no están. Entonces creo que no es porque no se pongan en el lugar de, porque yo creo que en el lugar de se ponen. Lo que pasa es que no sienten que la gestión sea efectiva. Por ejemplo, si le alocan un presupuesto a salud pública, bueno, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Y quién responde por lo que no se hizo? O todos esos puestos de confianza que se nombraron, ¿son necesarios? Creo que tendría que venir por ahí y no por hacer una empatía forzada de colocar a las personas en el lugar del otro. Pues la empatía forzada no funciona, es como un castigo. Yo creo que donde sí puedo seguir el razonamiento de Cabrera es cuando hay legisladores que critican a la enseñanza privada. Recuerdo una legisladora, Ivonne Pasada, que ha dicho que no debe haber financiación de liceos públicos de gestión privada, pero paralelamente envían a sus hijos a la enseñanza privada. O sea, esos legisladores que descreen de lo privado, pero contradictoriamente utilizan lo privado, bueno, ahí a mí me gustaría decirles no en el plano legal, pero sí en plano personal. Che, ¿por qué ya que criticás tanto lo privado no lo mandás a lo público, a tus hijos? Pero sin lugar a dudas acá la percepción general, vuelvo al fenómeno ACE, que tiene que ver con el planteo del sindicato, parte de la hipótesis de que votando más recursos se va a mejorar el servicio.
Y esto no es una relación absolutamente paralela. O sea, generando compromisos de gestión que demuestren mejores resultados, aún los legisladores que nunca entraron a un sanatorio de ACE, pero que leen esos resultados de gestión, están en condiciones de gobernar adecuadamente esos sanatorios. Bueno, pero también en la salud privada pasa que no se cumplen las metas. Y o sea, para todos. Y hay que pegarle también como corresponde. Exacto. Plata del Estado. ¿Dónde queda en el reclamo, Cabrera, la responsabilidad de una mala gestión o mala administración? Ahí es parte también. No podemos ser ajenos. Cuando uno sabe que tiene un recurso y el recurso es finito, también el tema de la gestión es parte, y por algo se coloca a ACE hoy como un organismo descentralizado del propio Ministerio de Salud Pública, que debe tener una gestión, que esa gestión se visualiza en lo macro, que es el organismo, o descendiendo en lo que pueden ser políticas regionales o locales. También tiene que ver, y también hemos colocado, porque se coloca el tema del legislador porque sale en un medio, pero el debate, que fue mucho más rico en un plenario de delegados, y esto nosotros somos transmisores de lo que opina el trabajador, y por eso acá no es el dirigente, no es solo el dirigente opinando, no, es el trabajador que da opinión. Dicen, los directores de nuestros hospitales se tienen que atender en nuestros hospitales. Por eso ahora venía la otra pregunta. No es solamente... El legislador de los directorios de ACE, ¿quiénes se atienden en salud pública? Nosotros definimos, y es más, definimos en un congreso que los referentes del sindicato debían atenderse en salud pública, porque entendemos que como referentes de nuestro trabajo tenemos que ser parte de los servicios por los cuales nosotros prestamos, no disociados, siendo atendidos en la salud privada y trabajando en la salud pública. No, tengo que ser consecuente con esta discusión. Entonces, cuando colocamos esto, es terminar en el concepto final. Nosotros entendemos que la forma de cambiar la prestación de los servicios de salud en el Uruguay tiende a la construcción de un sistema nacional de salud estatal y público, responsabilidad exclusiva estatal, de asignación de recursos estatales y obviamente con una gestión del carácter político y técnico que lleve a la igualdad en la atención. ¿Conocés datos de quiénes pertenecen al sector público y quién no, en lo que tiene que ver con integrantes de ACE? No, porque además eso tiene que ver con un tema particular y personal, y creo que también en la defensa del derecho a lo que es ese tipo de información, creo que no sería justo colocarlo tampoco en debate. Sí sabemos que... Pero si se lo piden a un legislador, no se lo pueden pedir justamente se lo pedimos te insisto en el sistema, en la visión de lo que es. No conozco los números exactos de los legisladores, por eso se pone en el planteo que los legisladores se atiendan en ACE, que los directores se atiendan en ACE en este concepto más general. Bien. Perdón. Sí, no, hay un detalle también, voy a profundizar en una cosa que dice, ya lo repitió 2 veces Cabrera, es en el planteo que hace el sindicato sobre un sistema nacional de salud que tendría que tener el país. Las políticas del país no las deciden los sindicatos. Las políticas del país las deciden todos los uruguayos votando cada 5 años. Las políticas del país las deciden los gobiernos votados por la gente, las deciden los parlamentos votados por la gente. Los sindicatos no deciden políticas en el país. Los sindicatos defienden los intereses de los afiliados al sindicato, pero los sindicatos no pueden decirle al Uruguay qué sistema de salud tiene que tener el Uruguay, porque eso lo deciden los uruguayos, no los sindicatos, los uruguayos votando a sus legisladores. Si los ciudadanos quieren ese sistema, votarán a los legisladores que propongan ese sistema. Bueno, pero es el sistema porque los propuesto, sindicatos en realidad. no gobiernan Uruguay. No gobiernan, ni van a gobernar, ni deben gobernar, porque eso es un sistema fascista. Pascal, sí, y lo voy a repetir. ¿Hay algún problema? Bien. Cada trabajador es un ciudadano también y el opina. punto es que en realidad el sistema ya está definido como política, ¿no? Como política de Estado. Lo que ocurre es que lo que todo el mundo puede palpar, y por algo en estos periodos de presupuesto están los reclamos de todos los sectores, bueno, es muy perfectible todavía, ¿no? Me gustaría dar una vuelta por tribuna, si les parece, y separamos los tantos, ¿no? El que quiera referirse a si los legisladores deberían bajarse el sueldo, por un lado, y por otro, la atención en salud pública. Imelda. Me llamaba muchísimo la atención este planteo, digo. Personas que ganan sueldos muy importantes, se les dice pasar a salud pública, o sea, que no pagarían ni mutualista, ni tickets, ni medicamentos. Lo que con sacrificio el trabajador, con un sueldo que no es el que tenemos que ganar,
estamos pagándonos la mutualista, el medicamento, el ticket del médico. O sea, no entiendo. A mí me gustaría pasarme a mí, a la salud, así no pago ni la mutualista, ni los tickets, ni los medicamentos a salud pública. ¿Y por qué no lo haces? No me dejan, porque el que tiene determinado nivel no ingresa a salud pública, no puede tener carnet de pobre. Pero yo realmente no estoy pudiendo, no tengo un presupuesto que me dé para vivir dignamente. Entonces, ¿qué estoy? ¿En el medio de qué? Vamos a ver si es así como Y lo estás otra cosa que quería tenía decir. entendido, no sé, ustedes me podrán corregir, pero que vos podés migrar si querés, no estás Respecto a los legisladores, es muy importante después que tienen 2 periodos de legislación que quedan apartados del cargo, hablemos de lo que cobran durante 18 meses el mismo sueldo que cobraban cuando estaban en actividad. Esperen. Se están diciendo muchas cosas que no están y que eso no contribuye a estar informados con objetividad, Imelda. Pero ahora te cuentan cómo es. Miremos lo que se les paga cuando se retiran. Imelda te quiere bajar el sueldo sí o sí, lo lamento, Abdala. Después vamos a repasar algunas de las cosas que has dicho para que no queden así en el imaginario como que son ciertas porque no son ajustadas. Juan Carlos. Sí, quisiera recordar que este planteo de rebajar sueldos a nuestro representante no es nuevo. Hace muchísimos años el movimiento Tupamaro secuestró al ministro Ulises Pereira Reverbel, lo puso en una cárcel y le hizo comer lo que quería, y cuando llegó una cierta época del mes le dijo: se te terminó el dinero, no tenés más para comer lo que vos querés. Porque decía este ministro que no sabía de qué se quejaban de los trabajadores. Entonces esto no es nuevo. Este planteo que busca sensibilizar a nuestros representantes, que se supone que tendrían que ser humanos y poner el foco en la problemática que tienen los trabajadores. ¿Pero quién te dice que no lo hacen? Pero los hechos lo dicen que no lo hacen. No sé, pregunto, ¿no lo hacen? Los hechos dicen que no lo hacen. Claramente los hechos dicen que no lo hacen. O sea, si bien no es lógico que vayan a donde voy yo, yo pretendo que el que me está representando como gobierno ponga un poco el foco en mi situación, que es desesperante, y entonces cuando se están formando los consejos de salario, de que realmente tengamos los que merecemos los trabajadores. Bien. ¿Ro? Sí, le quiero hacer una pregunta acá al señor Abdala. Desde que recibió su primer sueldo trabajando como cualquier uruguayo, y que le voy a pedir que sea honesto, si por más de 2 años se atendió en salud pública. No, yo nunca me atendí en salud pública. No tengo por qué mentirle. ¿Claudia? A mí el planteo del cambio de sueldos o algo así, ¿no? Sí. Que los legisladores ganen lo mismo que los maestros, me parece un poco utópico de llevarlo a cabo. No sé si sería lo ideal. Lo que sí me parece es que hay una distancia muy grande entre lo que ganan unos y lo que ganan otros, que eso sí creo que habría que replanteárselo, porque todos los labores y todas las funciones en una sociedad son importantes, ¿verdad? Y creo que la diferencia es mucha, de 20.000 a 150.000 me parece que hay un trecho realmente muy grande. Carlos. Sí, mirándolo un poco desde afuera, lo que yo opino, que si justo vemos los 2 sectores que hacen este reclamo, y en realidad los que son vinculados son la salud y la educación. Casualmente son sectores a los que se les reclama mucho vocación pese al salario. Yo en realidad creo que si queremos hacerlo efectivo, esto de bajar el salario a lo de un maestro y que se atienda en salud pública, es casi simplista, no es una solución. Lo noto simplista. Que creo que como mensaje puede estar bueno para brindar el tema de que no se les exija la vocación a los empleados de salud y de educación cuando en realidad se prepararon para eso y tienen el derecho a tener un salario digno. Pero creo que si lo queremos aplicar es totalmente simplista y no va a llevar a nada. Martín. Yo simplemente quería ir por el lado de Marta. Si queremos que los legisladores ganen menos, bueno, que se le pague por lo que trabajan. Es decir, vas todos los días, te pago todos los días. No vas todos los días, no te pago todos los días. Y por el otro lado, comparto en el caso de la mutualista o en el caso de ACE, que todos hoy por hoy tenemos esa ventaja, esa posibilidad de pasarnos de un lado al otro. Si no estamos cómodos o no nos sentimos representados o bien atendidos en un lado, podemos probar por el otro. Pero me parece que forzar a alguien a hacer algo en esta circunstancia de democracia no me parece justo. Agustín. Sí, buenas tardes. A ver, estamos hablando de los máximos representantes del Estado, ¿no? Y que eso lleva una gran responsabilidad.
y también conlleva un gran poder. Por lo tanto, me parece que hay un tema no menor que es la corrupción. ¿Qué garantía tenemos de la calidad democrática a partir de alguien que tiene menos salarios, si cuando existen grandes salarios, y pongo el ejemplo de Brasil, que está pasando la operación Lava Jato, tienen grandes problemas? ¿No sería mejor que como ciudadanos apostemos a tener un contralor de esa calidad democrática, a estar controlando los procesos que hacen los legisladores para ver si son representativos o no? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué control podemos tratar de buscar los ciudadanos y exigirles? Porque está bien, son los representantes, pero son los máximos representantes que tiene el país. Está muy bueno. ¿Puedo opinar sobre eso? Claro. A mí me parece interesantísimo este último planteo, que además es coincidente con muchas de las cosas que dijo el panel, sobre todo en cuanto al concepto del resultado o de la exigencia a los dirigentes y a los que se supone somos representantes del pueblo y actuamos por mandato de la gente. Entonces, ¿los legisladores ganamos poco o mucho? Es un debate que podemos dar. Si comparamos nuestros sueldos con los demás sueldos de la administración pública, son sueldos altos, no son los más altos de la administración pública. Hay gerentes de empresas públicas que ganan más que nosotros. Ahora, bueno, los intendentes por supuesto que ganan más que los legisladores, todos ellos. Pero quiero decir, el punto es, le bajamos el sueldo a los legisladores, que no ganan, dicho sea de paso, lo que se dice por ahí, no ganan los 150.000 pesos que aquí se dijeron. Porque a veces se pone el sueldo nominal más la partida de no sé qué. Yo cobré mucho menos que eso el mes pasado en términos del ingreso líquido y yo no tengo más descuentos. Bueno, podés buscar en información pública. Yo con mucho gusto. Yo el mes pasado cobré líquido 115.000 pesos. Es un sueldo alto. De 20 hay una diferencia, ¿no? ¿Cómo? De 20 a 115 hay una diferencia muy grande. Está bien. Es lo que quería marcar. Bueno, pero déjame llegar a lo que quiero llegar. Si el punto es que no debemos ganar 115.000 pesos líquidos y debemos ganar 80, 40 o 30, digámoslo y debatámoslo. Ahora, en términos de la calidad de la democracia, también analicemos esa perspectiva. Porque yo no tengo la más mínima duda que si nosotros vamos por ese camino, con el tiempo, la política va a ser una cosa reservada para los ricos, para los que no necesitan de un salario para hacer política, para hacer campaña y para ganarse un cargo de diputado. Ahora, los diputados y los legisladores y los gobernantes que ganan sueldos altos, por supuesto, yo creo que hay que exigirles y mucho. Y el tema de la exigencia, en mi perspectiva, y yo trato de practicarlo, es que a esto, cuando uno se dedica a esto y tiene el privilegio de ser representante de la gente, y no estoy haciendo demagogia, lo digo porque lo siento y porque lo practico, se tiene que dedicar de sol a sol. Que no quiere decir solo ir a las sesiones, eso es lo básico. Nosotros tenemos que estar actuando en el ejercicio de la función pública desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y no debemos tener, esa es mi perspectiva personal, no estoy hablando en términos legales, legalmente se puede tener otra actividad, pero yo creo que hay que dedicarse en exclusividad a ella. ¿Alguien alguna vez propuso de marcar tarjeta en el Palacio? ¿Cómo? No, a ver, marcar tarjeta, nuestra actividad es una actividad que podemos marcar tarjeta, pero uno no ejerce su función solo en el Palacio Legislativo. Uno ejerce función de representación cuando va a visitar un hospital. Uno ejerce la función de representación cuando va a un departamento del interior, cuando recorre un barrio de Montevideo. Yo eso no lo veo muy practicable. Que nos descuenten los días que nos vamos a las sesiones, sin duda, es algo que ya está vigente. Capaz que llegó tarde, lo acepto, se aprobó en el periodo pasado, se modificó el reglamento, y si nosotros faltamos a una sesión ordinaria o faltamos a una sesión de las comisiones donde somos titulares, nos descuentan el día. Y está bien, por supuesto que está bien. Ahora, lo otro es productividad, sin duda, y para eso están las elecciones. Los ciudadanos tienen que controlarnos y para controlar tienen que estar atentos con lo que hace no solo el presidente de la República, sino su representante más directo, el diputado de su departamento, el senador por el que votó. Y dentro de 5 años, si resulta que en el balance el representante no cumplió, hay que votar a otro o a ese por lo menos no votarlo. Yo entiendo que en esto hay que dedicarse en forma exclusiva. Yo soy abogado, no tengo estudio jurídico, no tengo otra actividad particular. Tendría derecho a tenerla. Y hay colegas míos que la tienen y que es totalmente legítimo y que además cumplen con su función de legislador. Mi visión es que por todas estas razones hay que dedicarse de lleno a lo que uno hace. Cabrera, ¿qué opina usted con la propuesta que viene por el otro sector, el sector justamente de la educación, que plantea lo de bajar los salarios? Porque ustedes están por el lado de, bueno, que participen o se integren en lo que es la salud pública. ¿Qué opina de lo que presentan desde la pelea central debe ser desde la educación? La construcción de un salario que dignifique la función del educador. Un legislador trajo como ejemplo, al ir a Finlandia, que uno de los componentes centrales que tenía la construcción de un buen sistema educativo tenía que ver con el ingreso que tienen los educadores. Esto también tiene que ver con esa discusión. No es bajar el salario del legislador
porque también coincido que la fortaleza de la democracia también pasa por esos lados y que salarios que son totalmente deprimidos de un legislador va a llevar a que probablemente un porcentaje importante no pueda tener representación porque no logra acceder. Ahora, es fundamental que accedamos a salarios que dignifiquen, porque la educación como la salud son fundamentales en la construcción de la sociedad. No podemos hablar que un maestro cobre 20.000 pesos. Entonces, la discusión de fondo termina siempre siendo esa, cómo construimos en lo que hace a poder evolucionar y a fortalecer los sistemas. Por eso, pero entonces que son como manotazos de ahogado en este momento de presupuesto, ver si por acá es esto de proponer que se les baje el sueldo o que vayan a salud pública. Es como saber a ver qué más se puede hacer para tomar conciencia. Pero es parte también de opinar, y en esto los sindicatos no vamos a conducir las políticas del país, obviamente que no. Ahora, somos ciudadanos y también generamos opinión, como otras organizaciones generan opinión, y eso es lo más sano para esta democracia, porque para la democracia es fundamental de que se tenga opinión, porque yo no voy a opinar cada 5 años solamente colocando mi voto, tengo el derecho a dar opinión por los temas del país, y así construimos el país, porque si se nos pide construyamos el país entre todos, y hay, sí, ciudadanos que fueron electos y son los que conducen el país, no en todas las cosas lo hacen bien, y está bueno que alguien les diga, pienso diferente, este es otro camino, o esta opción puede ser como alternativa viable para construir algo diferente y mejor para el país. Y eso es lo que intentamos hacer los sindicatos, proponemos, pueden hacer cosas útiles o cosas que no, pero el derecho a la opinión, somos trabajadores sí, ciudadanos también, y opinamos. Tenemos que hacer una pausa. De todas maneras, como saltó Graciano Pascale, no es solo Graciano Pascale, hay muchas voces que hoy tienen esa sensación que están tan fuertes los sindicatos que por momentos uno tiene la sensación de que están gobernando el país. Para bien o para mal, depende de cómo uno lo vea, pero no es menor también la fuerza que han adquirido, que ojalá fuera siempre para bien. Hacemos la primera pausa y ya venimos. Vero, te saludo. Cuando vuelvo te prometo te doy la palabra, Graciano. Muy buenas tardes para todos, el gusto de siempre de saludarlos. La pregunta de hoy es, ¿los legisladores deberían tener el mismo salario que los docentes? Y nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com o pueden comunicarse a nuestro Twitter @estabocaesmia12 o a nuestro Facebook estabocaesmia12. Si además quieren que su comentario salga al aire en la pantalla, tienen que mandarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Una breve pausa y ya estamos de regreso. Un día, tu hijo logrará grandes cosas.